Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar el paper titulado The Research of Process Mining Assessment Used in Business Intelligence. Los integrantes somos Manuel Antonio Hernández Medina, Diego Gonzalo Mendoza Pinto, Marcelo Ernesto Valdivia Vizcarra y quien les habla, Sebastián Gonzalo Bobadilla Chara. En primer lugar, es importante entender el problema o necesidad que dio lugar a este paper. Para esto es importante tener en cuenta que el paper es del año 2012. En ese momento no se tenía una minería de procesos tan completa como la que se tiene hoy en día, y en ese entonces las empresas debían adaptarse a los modelos existentes. Es decir, que muchas veces tenían que realizar cambios en su sistema de información y en sus procesos para que se generen event logs que puedan ser utilizados por estos modelos, y esto muchas veces no daba los resultados esperados. Es por esto que los autores proponen, en primer lugar, un Process Assessment Model, o PAM, que es el modelo de minería, y su complemento, el Assessment Method, lo cual nos permitirá evaluar este modelo. Como podemos ver acá a la derecha se tiene un ejemplo de PAM, el cual tiene el aspecto muy similar a una red de Petri muy sencilla, y sus elementos serán explicados más adelante. Y acá en la parte inferior podemos ver lo que es la fórmula del Assessment Method, la cual también será explicada más adelante. The main element of the proposal is the PAM. This is a model obtained through mapping all the information recorded in the event log to a model. The recorded affairs first are arranged in order according to their start and end times. Then they are merged into a single action depending on their category. And then these actions are carried out in a node. And then this information between nodes is recorded into a transition. Here in the PAM we can see there are the start and end nodes, then the middle nodes have actions in them. The ideal thing is that they have a single action, but they can contain two or more actions. Here in the right, in the brackets, we can see the transitions, which contain information that is transferred to the nodes. And these elements to the left are just additionals that help to the understanding of the model. Ahora pasaremos a definir los elementos del modelo de evaluación de procesos, o PAM por sus siglas en inglés, mencionado anteriormente por mi compañero. Primero tenemos el elemento llamado acción. La acción es la unidad básica, no del proceso de negocio en sí, sino del modelo que realizamos en base al proceso. Es básicamente una actividad que se realiza siguiendo la lógica del negocio y que debe poseer dos características importantes, las cuales son la atomicidad, es decir, que no se componga de una subactividad, y la consistencia, que significa que se comporta de igual manera en todo momento. Cabe resaltar que no hay un límite establecido para el uso de estas a lo largo de todo el modelo. Pero bien, ahora la acción no puede realizar nada por su cuenta, así que se necesitan de otros elementos que nos generen un flujo. Es por eso que tenemos al nodo, que es el portador de acciones, y como podemos ver, el nodo no es necesario que siempre tenga una acción dentro de sí, porque se puede representar por un círculo vacío o por un círculo con una acción dentro. Además, podemos apreciar de que tiene el atributo asíncrono, el cual nos indica si es que es necesario que el nodo termine de procesar la acción para que se continúe con el flujo del modelo, o si el nodo puede procesar la acción mientras el flujo del modelo continúa de manera simultánea. Luego tenemos los siguientes dos elementos, los cuales son la información, que se ayuda de las transiciones, ya que estas generan las entradas y salidas. Y esta información puede ser de dos tipos, ya sea un mensaje o un evento. Los mensajes pueden ser un texto, una imagen, un audio o un video, entre otros. Y el evento es simplemente una operación, pero esta operación no puede ser ejecutada por su cuenta, sino que necesita una lista de actividades que utiliza el modelo. Finalmente tenemos lo que es la transición, que es el conector de todos los nodos, y para resaltar que esta es el portador de la información. Es unidireccional y esto se puede notar por la punta de flecha que indica la dirección entre nodo y nodo. Habiendo abarcado todos los elementos anteriores, ahora veremos lo que es el proceso.
el cual es simplemente un conjunto de nodos y transiciones como podemos ver en sus atributos. Y al costado podemos ver lo que es el ejemplo mostrado anteriormente, que podemos entender ahora de una manera mejor, sabiendo cómo se modela este proceso. Cabe resaltar de que solamente los procesos completos, es decir, que se llevan a cabo de inicio a fin, son considerados para la minoría de procesos. Finally, we have Panorama Process Directed Digraph, or PPDD for short, which is the maximum directed digraph that contains all the process instances under the particular goal. PPDG is the handling tool of the model, which is the biggest collection of the process set. With the help from it, the certain process instance characteristic can be reflected from the training set effectively, and leave out the unnecessary process detail while offer the most direct, succinct support for better process assessment. When needing to carry on the process assessment, PPDD needs to be produced at first, and when each process changed, PPDD should be reproduced before upgrading. As we can see in the graphic, there are several processes represented in a single model, where we can see all the paths that they follow, taking into account that not all processes are executed from beginning to end. We can notice that specific details of each instance are not added, making the process of merging them easier as well as the assessment. Model rules. Another thing that we need to bear in mind are element rules. They are used to ensure the correct flow in the model and to establish logic connections between elements. The first rule is start node and end node don't include any activity. A start node that owns no exception must go with some certain kind of node, an empty node. This is how the model remarks the beginning of the process. Also, end node has no exception. Another node coming after it is represented by an empty node too. This is because if we don't represent like this, we won't be able to determine the end of the process. The second rule is the number of actions per node depends on the granularity chosen. Usually, one node owns only one action. That represents that our model is specific or not. By the way, actions should be put in the same node when the procedure between some function activities and them can be replaced. Proceso de mapeo en PAM. El modelo adopta el lenguaje XML de los registros de eventos. Esta información recolectada es consultada con el estándar XES, Extensible Event Stream, el cual es un estándar que nos permite representar correctamente la estructura e información de los registros de eventos. Este estándar es bastante utilizado en la minería de procesos, y el modelo lo utiliza para representar las relaciones entre los elementos del mismo, de una manera adecuada. Una ejemplificación gráfica es el siguiente diagrama UML, donde los autores nos presentan los distintos elementos que componen un modelo PAM y sus atributos correspondientes. Como podemos ver, la información es de dos tipos. Puede ser un mensaje o un evento como previamente se ha expuesto. Estos a su vez es parte de una sola transición. Sin embargo, una transición puede contener varias instancias de la clase información. Asimismo, un proceso puede tener varias transiciones y varios nodos, y un nodo puede tener varias acciones. Cada elemento tiene su propio ID y cada elemento también tiene sus propios atributos. Previamente vimos este ejemplo en la descripción de lo que era PAM. Como podemos ver, el mapeo del registro de eventos se realiza de la siguiente manera. Cada evento es organizado de inicio a fin, y cada nodo contiene una acción específica. La información enviada a través de los nodos es registrada en una transición. Estas pueden ser vacías si es que la información no es relevante. Por ejemplo, si tenemos los registros de tiempo de espera o los pedidos de actividades entre nodos, esta información no se registra. El mapeo de los registros de eventos permite que registremos toda la información real obtenida y que podamos contrastar el modelo obtenido con el modelo ideal establecido. Un ejemplo que nos proponen los autores del paper es el siguiente, el proceso de reclamo. Como podemos ver, especificamos su inicio y su final, como establece el proceso de mapeado. Asimismo, en cada nodo almacenamos la acción correspondiente, ya sea revisar si se tiene la información suficiente, registrar el reclamo, entre otras acciones. De igual manera podemos observar quiénes son los propietarios de estas acciones, es decir, sus ejecutores. Inicialización del PAM. Colocamos el PPDD con el algoritmo de árbol de decisión. La entrada del algoritmo de inicialización es el conjunto de procesos, donde n' es el número total de procesos y pi representa el conjunto de nodos y transiciones.
donde n es un nodo y t es una transición. A continuación explicaremos el algoritmo correspondiente. Inicializamos dos objetos que representan el conjunto de procesos y el process target. Asimismo, declaramos un array list para poder recorrerlos de una mejor manera. Seguidamente, se utiliza un ciclo donde almacenamos en un temporal la diferencia entre los procesos y los procesos realizados. Se utiliza una elección aleatoria de algún proceso que pertenezca al objeto temporal, el cual es el conjunto de procesos. Luego, recorremos el proceso de acuerdo a la cantidad de elementos que se tenga. Establecemos un iterador y mientras existe un iterador siguiente, el elemento será añadido al ptarget, siempre y cuando esté o no presente. Como resultado de aplicar este algoritmo, PPDD representa el conjunto de nodos y transiciones de todas las instancias del proceso. En caso se presente un cierre de bucle, se procede a utilizar una nueva instancia de proceso. Generalmente, esta inicialización se realiza con la instancia de proceso más larga, debido a que ésta incluye más elementos y más información acerca del proceso. Revisar el PPDD. Para la revisión del PPDD se utiliza el algoritmo ID-Tree, el cual es un algoritmo que nos permite eliminar nodos y transiciones que tengan menor ganancia de información. Es necesario verificar que los nodos y transiciones a eliminar no tengan ninguna dependencia con los demás y que no se genere una pérdida de información. Al aplicar este algoritmo, el resultado obtenido se representa de la siguiente manera. NModify almacena el conjunto de nodos revisados, donde N1 es el nodo inicio y NI es el nodo final. Por un determinado NI corresponde a un CI, el cual es el conteo en el conjunto de número de instancias de proceso, por lo que C1 es mayor o igual que CI, y C1 es el número total de instancias de proceso. De igual manera, debe tenerse en cuenta que un nodo puede incluir subnodos. Sin embargo, estos subnodos no tienen ningún efecto sobre el nodo padre, por lo que estos no se analizan. TModify almacena las transiciones revisadas. Para cada TJ le corresponde un CTJ, el cual es el conteo del conjunto de instancias de proceso. Cuando hay un bucle cerrado, las transiciones con menor CTJ son eliminadas. Ahora se hablará sobre seleccionar los indicadores para la evaluación. Estos indicadores pueden seleccionarse de manera arbitraria, por lo cual es fundamental de que un experto o alguien de alto conocimiento en la empresa forme parte de este proceso. Para hacer esto, se toman los objetivos de la empresa. De ahora en adelante se los denominará índices. Y estos índices se deben construir a manera de árbol. Se puede tener un índice raíz, del cual se tiene un primer nivel que correspondería a los objetivos que se derivan del principal. Y de este nivel también se puede tener más subobjetivos o subíndices derivados. A continuación, se debe construir la matriz comparativa de pares, donde se comparan los objetivos que se encuentran en un mismo nivel, donde el elemento A y J representa la tasa de importancia que tiene el elemento I con respecto al elemento J. Cuando se obtiene un 1, quiere decir que ambos elementos tienen la misma importancia. Es por eso que vemos que la diagonal es todo 1 debido a que se compara un índice consigo mismo. Luego se calcula el coeficiente de consistencia, el cual es esta fórmula que se muestra en la parte superior derecha, donde se toma el mayor eigenvalue de la matriz, se le resta el número de elementos y se divide sobre el número de elementos menos 1. Una vez se tiene este valor, se pasa a calcular el coeficiente de coincidencia aleatorio, el CR por sus siglas en inglés, donde se toma el valor obtenido anteriormente y se lo divide sobre el índice de consistencia que se obtiene de las métricas de la empresa. Si es que se obtiene un valor menor a 0.1, quiere decir que tenemos un nivel de consistencia satisfactorio. Caso contrario, significa que debemos realizar algún ajuste en los índices que hemos seleccionado o en la matriz comparativa de pares. Finalmente se obtiene el vector de pesos, el cual es fruto de un eigenvector, el cual debe ser procesado para que sus valores todos sean mayores a 0 y que la suma de sus elementos sea igual a 1. Tras decir esto, puede surgir la duda de qué es un eigenvector y un eigenvalue. En álgebra lineal, los eigenvector de un operador lineal son vectores diferentes a 0 y no nulos que cuando son transformados por este operador dan como resultado un múltiplo escalar de sí mismos. Dicho escalar es denominado el eigenvalue. To validate the assessment model proposed by the paper, assessment method and a case study are used. The assessment method consists of a series of formulas used to calculate the score that indicates the efficiency of the mining process done with the assessment model. The higher the score, the better. In the paper, this assessment method
is applied in a case study to show the score obtained in a real case with real process instance and a real implementation of the assessment model. This case describes the insurance company claim process. Como mencioné anteriormente, la forma que propone el paper para su validación es la de utilización de un método de evaluación, el cual consiste en calcular un puntaje que determina si la minería de proceso utilizada fue significativa o no. Este puntaje está entre los valores de 0 a 1 y mientras el valor sea más cercano a 1 significa que fue mejor la minería de procesos. Esta fórmula está descompuesta por 4 subfórmulas que son empty proportion, EF process y IVA, cada una de estas con su propósito específico. Entonces, empty proportion consiste en una fórmula incremental la cual tiene como objetivo el control de escala global y se basa en la cantidad de instancias de procesos presentes en el P-input. Por lo que a mayor sea esta cantidad de procesos de instancia de procesos, será mayor el número que devuelve. Entonces la fórmula va, que es K, que corresponde a una constante dada por el usuario, multiplicado por la cantidad de instancias de proceso, dividido en la cantidad de instancias de procesos totales. Seguido tenemos lo que es EF. EF es la proporción que hay entre las instancias de proceso presentes en el P-input y la instancia de proceso presentes en el WPDD. Por lo tanto, N sería la cantidad de instancia de proceso presente en el P-input y N mayúscula correspondería a la cantidad de instancia de proceso presente en lo que sería el WPPDD. Luego tenemos lo que es la función fProcess, que se encarga de normalizar lo que serían las frecuencias. Lo que hace es reducir el tamaño de lo que serían altas frecuencias de elementos presentes en lo que sería el P-input, que está representado ahí por el npin E. Y por último tenemos lo que es la función IVA, la cual corresponde al vector de peso calculado anteriormente y explicado por mis compañeros. Para continuar con lo que es la validación del paper, se propuso un caso de estudio, el cual corresponde al proceso de quejas de una compañía de seguros. Para este proceso se cuenta con una total cantidad de 3.512 instancias de proceso y una cantidad de 46.138 registros de eventos. Después de haber realizado lo que sería el PPDD de instancias de proceso, se puede observar que solamente se cuenta con un total de 8 tipos de acciones básicas y un total de 10 transiciones. Si uno sigue el flujo de esto, se dará cuenta de que se lleva a cabo el proceso en su totalidad, desde la llegada de la queja hasta, por último, el cierre de ella. Entonces, desde el principio que llega la queja, de ahí se puede dar que haya o no haya suficiente información. Después se registra la queja y se determina la probabilidad de la queja. Se evalúa y se da el pago y por último se aconseja o se avisa a lo que sería el reclamante sobre su reinserción o lo que sería el reembolso. Continuando con el caso de estudio, tenemos lo que serían dos instancias de proceso de quejas para la compañía de seguros. Tenemos P1 y P2. Y en la instancia de proceso P1 podemos ver que solamente está presente nStart, la transición incoming claim, el nodo check, la transición close claim check y el nodo end. A diferencia de la instancia de proceso P2 que tiene muchos más elementos como lo que sería nStart, t incoming claim, nCheck, nRegister claim, nDetermine lookup claim, naccess claim, ninitiate payment, nAdvice, tclose claim, accord and nend. Esto repercute en lo que sería el puntaje o score calculado en base a las fórmulas de evaluación mencionadas anteriormente. Se puede ver entonces que en la instancia de proceso P1 se obtuvo un puntaje de 0,167, lo cual es un puntaje bastante bajo, y este se da por la poca información que está registrada en esta instancia de proceso. En base a este puntaje se puede concluir que una minería de procesos realizada en base a esta instancia de proceso no sería muy significativa. En cambio, para la instancia de proceso del P2, se ve que tiene un puntaje de 0,916, la cual es muy buena, y esto se da por lo que dije anteriormente, de que cuenta con bastante información en esta instancia de proceso. Y al ser así, una minería de procesos realizada en base a instancias de proceso de P2 sí sería significativa.
Para finalizar, solo queda evaluar si se puede usar el modelo de evaluación propuesto por el paper en lo que sería el proyecto hecho para prácticas. Antes de decir esto, cabe recalcar que el proyecto está hecho para lo que sería el proceso de compra de libros para la Biblioteca de la Universidad Católica Santa María. En sí se puede utilizar el modelo ya que solamente se necesitan instancias de proceso, por lo que si se cuentan instancias de proceso del anteriormente mencionado se puede utilizar según la pauta indicada en el paper. Primero creando lo que sería el PAM en base a las instancias de proceso, luego en base al algoritmo inicializar lo que sería el PPDD, seguido de seleccionar lo que serían los indicadores de evaluación, que estaría primero listar los indicadores, luego construir lo que sería la matriz comparativa de los pesos de hechos, calcular lo que sería el test de consistencia y el calcular lo que sería el vector de peso. Con estos valores se puede revisar lo que sería el método de evaluación propuesto por el paper también en su validación y así determinar si se realizó una buena minería de procesos en base a las instancias de proceso utilizadas. Por lo que si se siguen con los pasos anteriormente mencionados, los resultados de esto sería 1, el PAM, el PPDD y por último el puntaje que se obtuvo de la evaluación de la minería de proceso realizada en base al modelo.